Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener una reflexión bien interesante también, porque vamos a leer unos versos en un salmo allí en la Biblia que seguramente nos va a ayudar mucho con el diario vivir, porque hay una situación que el ser humano de pronto vive a diario y es tratar de ser mejor. Yo pienso que el ser humano trata eso, trata de ser mejor cada día. Eso sería bonito. Si el ser humano piensa de esa manera, está pensando bien, porque en lo personal yo procuro eso, procuro ser mejor cada día en todo aspecto, porque nada mejor que hacer las cosas bien hechas. Las cosas mal hechas no son buenas. Uno debe procurar ser mejor en todo lo que haga. Pero hay personas que son obstinadas. Esa palabra también la podemos interpretar como tercas. Hay hombres tercos, hay mujeres tercas. Y el ser humano de pronto por naturaleza es así. Y seguramente que a esas personas no les gusta o no les gustaría ser corregidos. Y para ser mejores nosotros, los seres humanos, para ser mejores cada día, seguramente que vamos a cometer errores, pero cuando cometemos errores debemos ser corregidos. Si nos corrigen, debemos aceptar la corrección. Debemos oír el consejo, la corrección, y si es buena, porque hay consejos y hay correcciones que se deben decir, o mejor dicho, todos los consejos y todas las correcciones se deben de decir con buenas palabras, en buen término, y tratando de que la persona que está en un error caiga en cuenta. Vuelvo y repito, la problemática está con la persona que es obstinada, el terco y la terca, porque ellos no querrán oír esa palabra, no querrán ser corregidos, porque están obstinados allí, en su terquedad están pensando que lo que están haciendo es lo correcto, que esa es la única solución, que ese es el único plan y que esa es la manera de hacerlo. Y bueno, allí sí, solamente el Espíritu Santo es el que puede actuar en estas personas, porque cualquier consejo, cualquier lucha, vamos a decirlo de esa manera, o cualquier intento de convencerles y de hacerles recapacitar sería perdido. Entonces, ¿tú aborreces la corrección? Sería una buena pregunta, ¿no? Porque si la aborreces, pues póngale cuidado a estos versículos de la palabra del Señor que nos van a enseñar mucho para que nos corrijamos, para que todos los seres humanos corrijamos nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar y de actuar, para que nos vaya bien. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 50, los versos 16 al 23. Dice la Biblia: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esos versos de la palabra del Señor Jesucristo
definitivamente nos deben poner a pensar. Nos deben hacer reflexionar porque el ser humano no puede ser obstinado para escuchar la voz de Dios. No puede ser obstinado, no puede ser terco a la voz de Dios. El ser humano, por mucho que practique la obstinación con los otros semejantes, con los otros próximos, o sea, con su prójimo, que no le acepte nada a nadie en cuestión de corrección y en cuestión de consejo, eso aquí en la tierra pues hasta será pasajero. Pero con Dios la cosa es diferente. Porque el que es obstinado para oír la voz de Dios y la corrección de Dios va a tener consecuencias muy graves porque seguramente que no es otro ser humano el que le va a dar una recompensa, es el mismo Dios el que le va a dar su merecido por lo que ha hecho y también por lo que no quiso hacer. Estos versos que nosotros leímos en la palabra del Señor son muy especiales para que los traigamos a memoria hoy. Sí, porque el ser humano en su forma de pensar hay veces es malo. Claro que sí. ¿Cómo será eso? Bueno, ¿usted cree que el asesino está pensando de una forma correcta y buena? No. Pero el asesino es un ser humano. Entonces, eso es lo que acabo de decir. El ser humano muchas veces en su forma de pensar es malo, porque el ladrón en su forma de pensar es malo. El adúltero también, como dicen los versos que acabamos de leer. Y entonces cuando eso sucede, el ser humano, aun siendo malo en sus pensamientos, quiere como conversar con Dios a su antojo y a su manera. Seguramente usted ha oído eso cuando habla con una persona que le está a usted aconsejando el bien y la palabra del Señor, y esa persona le dice, no, pero es que yo hablo con mi Diosito, así dicen ellos y ellas. Yo hablo con mi Diosito y Él me escucha y yo sé que Él me guarda y me protege y mi Diosito por aquí y mi Diosito por allá. Pero no se trata de mi Diosito, porque la palabra del Señor es verdad y la palabra del Señor es contundente para con el malo, porque los versos que acabamos de leer dicen de la siguiente manera, les recuerdo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Allí está, el que dice mi Diosito por acá y mi Diosito por allá. Se quieren justificar hablando bien de su Diosito, pero no es así porque de todas maneras se está maquinando mal. Habla en esos términos para salirse por la tangente, por la vía más rápida y entonces va a seguir haciendo el mal. Y la palabra del Señor dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Por qué hablas de Dios cuando no quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué hablas de mi Diosito como te refieres al Dios Todopoderoso cuando no quieres cambiar tu manera de pensar? No quieres dejar de robar, no quieres dejar de mentir, no quieres dejar de adulterar, no quieres dejar de hacer lo malo, de pecar contra Dios, de quebrantar la ley de Dios. ¿Por qué hablas en esos términos? Estos versículos nos invitan a eso, a reflexionar. Pues tú aborreces la corrección, ¿se da cuenta? Porque cuando el ser humano lo confrontamos con la palabra del Señor, no quiere oírlo. Cuando le decimos que será que todo aquel que hiciere lo malo, o porque todos pecaron, los hombres todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, se asustan y se espantan y dicen, no puede ser, Dios es un Dios bueno, mi Diosito es un Dios muy bueno y Él no me va a condenar ni me va a lanzar a un lago que arda con fuego y azufre eternamente y para siempre, porque no quieren aceptar la corrección. No han leído estos versos de la palabra del Señor. El libro de los Salmos es para leerlo también. Está en la Biblia y hay que leerlo para nuestra instrucción. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿No es lo que sucede hoy en día con el ser humano? Le está uno aconsejando algo y echa
o decían los antiguos, echan en saco roto las palabras del consejo de otra persona que les quiere ayudar y que les quiere aconsejar para bien. Echan en saco roto. Aquí no dice echarlo en saco roto, dice, y echas a tu espalda mis palabras. Es decir, en vez de prestarle atención a las palabras del Señor, le dan la espalda y no quieren oír el consejo de la palabra del Señor. No estamos muy lejos de la realidad con respecto a lo que el ser humano piensa acerca de lo que es no aceptar la corrección. Cuando no aceptamos la corrección, no queremos ser mejores, definitivamente. Y yo creo que los seres humanos queremos ser mejores siempre. Cada día mejorar. Si hoy fuimos buenos, pues mañana seremos mejores y pasado mañana mucho, mucho mejor que mañana. Así que si es la voluntad de Dios, si estaremos vivos para mañana y para pasado mañana. Así que eso es lo que dice la Biblia con respecto a los seres humanos, para el malo sobre todo. Dice la Biblia, si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Se da cuenta? Es decir, era cómplice del ladrón. Y con los adúlteros era tu parte. No iría de pronto usted a cometer esa clase de pecados a espaldas de su compañera, de su compañero, y gozarse, alegrarse en el adulterio, tratando de satisfacer un deseo pecaminoso en su propio cuerpo y contra Dios. Entonces dice la Biblia, con los adúlteros era tu parte, tu boca metías en mal. Sí, porque los que son malos son maldicientes. Con su boca pronuncias palabras malas. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Son especialistas en decir mentira. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Por qué? Porque eso lo vemos hoy en día. Aún entre hermanos carnales, hijos del mismo padre y de la misma madre, existe el odio, el rencor, la inquina, las maldiciones y el desacuerdo y hablar en contra del hermano o de la hermana, y eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Léalo, lea todo el Salmo 50 y se va a dar cuenta de lo que dice la Biblia allí en este Salmo para su edificación, para mi edificación, para la edificación de todo aquel que quiera corregirse y caminar de una manera más fiel y correcta delante de Dios. Estas cosas hiciste. Mire lo que dice la Biblia. Y yo he callado, como que si el Señor Jesucristo esperase a este hombre, a este ser humano, a esta mujer. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, o mejor dicho, no es una pregunta. Lo que dice este texto es así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano piensa que Dios, que el Señor Jesucristo, nunca le va a traer a memoria todo lo malo que hizo. Y este versículo 21 nos dice que no es así. Porque vuelvo y repito el versículo. Estas cosas hiciste y yo he callado, como el Señor Jesucristo dando espera. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Claro, no puede ser así. El Señor Jesucristo no es así. No es malo. Él es todo amor y Él es bueno. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, se las traerá a memoria el día del juicio. Versículo 22 y 23 para ir cerrando nuestra reflexión de hoy. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Es decir, mucho cuidado ustedes los que quieren olvidarse del consejo de Dios y no aceptar la corrección. No sea que el Señor Jesucristo los haga caer en una trampa del maligno y no haya quien los libre. Eso es parafraseando ese versículo. ¿Qué dice el verso 23? El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Es decir, el que sacrifica alabanza, es decir, el que ofrece alabanza a Dios, alabanza genuina y de arrepentimiento. El que obedece al Señor Jesucristo prestando atención a la corrección. Dice la Biblia, y al que ordenare su camino,
le mostraré la salvación de Dios. Qué bonita es la palabra para que nosotros aceptemos la corrección. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.